Bienvenidos, bienvenidos a un programa más en este proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Estados Unidos, México, Mundo. Le agradecemos que nos acompañe y que también, si lo ve bien, que recomiende nuestros programas, compartiéndolos para que aparezcan en su muro. Estamos en YouTube, en Facebook, bajo Estados Unidos, México, Mundo. Estados Unidos se abrevia EEUU. Muchas gracias. Pues seguimos ahora en el México de Morena. Estamos repasando mucha historia, ya sea en esta línea del México de Morena como en un mundo nuevo. Y la idea es recoger esencias de la historia. La historia se repite, es increíble. La idea es usar esta esencia, este repaso, para fortalecer la idea de que el mundo necesita un cambio y que para lograrlo millones de personas tendríamos que unirnos y buscar un nuevo modelo social, modelo económico. Sin lugar a dudas, es una utopía, es algo casi imposible. Casi toda la gente con la que yo platico, pues me dice que me olvide que eso no va a suceder. No me voy a dar por vencido, dedicaré el resto de mi vida a esto y lo invito a que también usted se sume. Creo que entre todos podríamos lograrlo. Muy bien, pues vamos ahora a seguir con el repaso de las 4 transformaciones de la vida pública de México. Ya hemos abarcado lo que es pues la independencia, la reforma. Ahora estamos en la revolución y vamos a entrar en materia para abarcar pues con lujo de detalles o con muchos detalles este tema tan importante. En esta ocasión vamos a hablar de la revolución en términos de que se puede hablar de una revolución o de varios movimientos revolucionarios, ¿verdad? Entonces, vamos con esta línea. Ya abarcamos en el pasado programa, y de hecho 2, lo que fue la porción, la parte que le tocó jugar a Francisco I. Madero, y ahora llegamos a Venustiano Carranza. Pues vamos a entrar en materia. Aquí llegamos cuando le dan muerte a Francisco I. Madero, y también entonces se establece una dictadura de Victoriano Huerta. Ahí nos quedamos en el programa pasado y de ahí vamos a partir. Victoriano Huerta, al llegar al poder, se volvió un dictador que anuló la democracia y la libertad por medio de la fuerza militar. Huerta recibió el apoyo de los grandes hacendados, altos mandos militares, del clero y de casi todos los gobernadores, a excepción de José María Maytorena, gobernador de Sonora, interesante, y de Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, interesante, Sonora, Coahuila, que van a jugar un papel importantísimo en la revolución. La gestión huertista se propuso entonces 2 metas. Una, lograr la pacificación del país, y 2, lograr el reconocimiento internacional de su gobierno, especialmente por parte de Estados Unidos. Intentó conseguir el apoyo de orozquistas y zapatistas, concediendo amnistías generales y enviando representantes. Pascual Orozco puso algunas condiciones que le fueron otorgadas, como el como el empleo de guardias rurales para sus soldados, pago de sueldos a costa del erario, y pensiones a viudas y huérfanos, por lo que el 27 de febrero de 1913 Orozco hizo oficial su apoyo al gobierno. Zapata, por su parte, rechazó tajantemente cualquier oferta, por lo que el movimiento morelense continuó su lucha contra el gobierno de Huerta. La Cámara de Diputados se opuso al gobierno huertista e incluso la facción maderista fue sumamente crítica con sus acciones. Belisario Domínguez, diputado chiapaneco, escribió un discurso en el que condenaba la violencia desatada y acusó a Victoriano Huerta de asesino. Después de ser prohibida su lectura en el Congreso por parte de la Cámara de Senadores, lo difundió por escrito. Poco tiempo después fue asesinado, y cuando los miembros de la Cámara exigieron que se investigara su muerte y se garantizara la vida de los miembros del Poder Legislativo, Huerta decidió disolver la Cámara y mandó arrestar a varios de sus miembros. Cuando la Cámara de Senadores tuvo conocimiento de estos hechos, sus miembros acordaron disolver su propia Cámara, por lo que Huerta asumió facultades extraordinarias. Relación con Estados Unidos. Pocos días después de la decena trágica, que fue la que le dio muerte a Madero, Woodrow Wilson asumió la presidencia de Estados Unidos y, al no simpatizar con Huerta, envió a agentes para que le informaran la situación que prevalecía en el país. John Lind llegó a México para sustituir a Henry Lane Wilson y presentó a Huerta en agosto de 1913 4 propuestas del gobierno estadounidense. Primero, cese al fuego inmediato y armisticio definitivo. 2, elecciones libres e inmediatas con la participación de todas las facciones. 3, que el general Huerta no participara en dichos comicios. Y 4, acuerdo de todos los partidos de acatar el resultado y cooperar en el nuevo gobierno. Las propuestas fueron rechazadas por medio del secretario de Relaciones Exteriores, Federico Gamboa, por lo que el presidente Wilson declaró a Estados Unidos neutral en el conflicto. De esta forma, ninguna de las 2 facciones podría comprar armamento del país fronterizo. Revolución constitucionalista.
El ascenso al poder de Huerta provocó que los antiporfiristas se levantaran en armas, iniciando lo que se conoce como Revolución Constitucionalista en marzo de 1913 en el norte de México. Plan de Guadalupe. Ante la urgencia y gravedad del momento en que Victoriano Huerta rompió el orden constitucional y criminalizado su ambición de poner y ordenar la muerte del presidente Francisco I. Madero el 19 de febrero de 1913, el Congreso del Estado Soberano, Libre e Independiente de Coahuila, de Zaragoza, resolvió conceder al gobernador Venustiano Carranza poderes y facultades extraordinarios para integrar una fuerza militar que reponga el orden jurídico y cancele la opción de permanencia al usurpador, Huerta, por supuesto. Reunidos en la hacienda de Guadalupe, en Saltillo, Carranza y otras personalidades, entre las que destacan Lucio Blanco y Jacinto B. Treviño, proclamaron el Plan de Guadalupe, que desconocía a los tres poderes de la Federación y comunicaba que se tomarían las armas para restablecer el orden constitucional. Se nombraba además a Carranza jefe del ejército constitucionalista, entre comillas, y se le daba la facultad de ocupar interinamente la presidencia de México para convocar a elecciones. Movimientos en el norte del país. Este movimiento se caracterizó por tener una naturaleza legalista, cuyos segundos mandos estaban compuestos por los principales políticos y burócratas del Estado. Entre los militares que integraban sus filas estaban Jesús Carranza, hermano del gobernador, Pablo González, Francisco Cos, Cesario Castro y Jacinto B. Treviño, veteranos de la lucha contra el gobierno de Díaz. En Sonora, los generales Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles le brindaron su apoyo a Carranza de manera inmediata, tomando el liderazgo del movimiento en el Estado junto con Salvador Alvarado, Manuel Diegues, y Adolfo de la Huerta, entre otros. Esta facción estuvo representada por una clase media con cierta capacidad militar que contaba con experiencia para realizar pactos con grupos populares. En Chihuahua, si bien la clase media había sido la protagonista durante la lucha contra Porfirio Díaz y su gobierno, la muerte de Abraham González y la adhesión al bando huertista de Pascual Orozco tuvieron como resultado que la lucha en el Estado la dirigiera Francisco Villa, miembro de las clases bajas, por lo que sus lugartenientes y segundos mandos, entre los que destacaba Maclovio Herrera, Rosalío Hernández y Toribio Ortega, también eran parte de los sectores populares. Otros movimientos importantes fueron establecidos en Durango, donde los principales líderes rebeldes eran de origen popular, como Tomás Urbina, Orestes Pereira, Calixto Contreras y los hermanos Arrieta León. Y en Zacatecas, encabezado por Fortunato Maicote y Pánfilo Natera, el cual fue un movimiento de clase media y populares. El 18 de abril tuvo lugar en Monclova, Coahuila, una convención a la que acudieron representantes del movimiento revolucionario de los estados de Chihuahua, Sonora y Coahuila, cuya duración fue de 3 días, durante los cuales fue ratificado el Plan de Guadalupe, la unión de las fuerzas de los 3 estados en un solo ejército y el compromiso de Carranza para cumplir el Plan de Guadalupe, que le convirtió en el primer jefe del ejército constitucionalista y líder de la rebelión en el norte. Conforme fue esparciéndose el movimiento, se le hicieron adiciones al plan original, principalmente por parte de políticos coahuilenses y antihuertistas de Sonora y Chihuahua. En el mes de mayo, la división del noroeste, al mando de Álvaro Obregón, tomó los poblados de Santa Rosa y Santa María, con lo que prácticamente se aseguró el control de Sonora. Por ello, avanzó por la costa del Pacífico hasta llegar al centro de Jalisco. En Chihuahua y parte de la comarca lagunera operó la división del norte de Francisco Villa. En la del noroeste, comandada por Pablo González, y la del centro, al mando de Pánfilo Natera, completaron las tropas constitucionalistas que se enfrentaron al régimen huertista durante la segunda mitad de 1913. Movimientos en el centro y sur del país. A diferencia de la activa preparación que se vivió durante esta etapa en el norte del país, las regiones del centro y sur del territorio nacional estuvieron poco involucradas en el proceso, salvo algunos movimientos de consideración en el centro del país por el hecho que la población tuviera un carácter urbano industrial y el control mantenido por el ejército huertista. La rebelión tuvo un débil desarrollo. En el estado de San Luis Potosí se levantaron en armas los hermanos Cedillo Martínez, aunque actuaron de manera independiente a los antihuertistas locales que reconocían a Carranza como líder. En Hidalgo operaron Nicolás Flores, Vicente Salazar, Francisco Mariel y Daniel Cerecedo, y en Tlaxcala, Máximo Rojas y los hermanos Arenas Pérez. En el sur, su lejanía con Estados Unidos, en donde se compraban las armas para la revolución,
de los principales frentes de batalla y su virtual comunicación del país ocasionó que la población se viera renuente a participar en el conflicto armado. Dentro de los movimientos de la zona destacó el de Zapata, que también luchó contra el gobierno federal, el cual desconoció el 4 de marzo, aunque lo hizo como un movimiento independiente al llamado constitucionalista, entre comillas. Además, los métodos drásticos y cruentos de represión utilizados en su contra por el gobierno huertista hicieron que el número de alzados aumentara considerablemente, pues los habitantes se vieron obligados a intensificar la lucha defensiva. En Guerrero operó Jesús Salgado, de filiación zapatista, los hermanos Figueroa Mata, todos ellos exmaderistas, y Julián Blanco en la costa de Acapulco. Al mismo tiempo, en Oaxaca operó Juan José Baños, mientras que en Tabasco participaron varios líderes como Ignacio Gutiérrez Gómez, Pedro Colorado, Fernando Aguirre Colorado, Ernesto Aguirre Colorado, Luis Felipe Domínguez y Carlos Greene, aunque sus acciones no llegaron a inquietar al gobierno federal. Intervención estadounidense, desembarco estadounidense en Veracruz. El 9 de abril, 6 barcos estadounidenses anclaron cerca del puerto de Tampico y cuando uno de ellos se acercó al puerto, su personal fue aprehendido por soldados federales mexicanos. Aunque los estadounidenses fueron liberados al poco tiempo, el contraalmirante estadounidense Mayo pidió al general huertista Morelos Zaragoza un castigo ejemplar para quienes habían realizado las detenciones y exigió que se izara la bandera de Estados Unidos, a la cual se le deberían rendir honores con 21 cañonazos. El gobierno huertista trató de llegar a un arreglo, pero todo fue en vano debido a que el presidente Wilson ya había dado instrucciones para la ocupación del puerto de Veracruz, evitando que Huerta recibiera un embarque de municiones procedentes de Alemania que era transportado en el Iparanga. La infantería estadounidense tomó la aduana de Veracruz el 21 de abril de 1914, posteriormente todo el puerto y, el día 22, el de Tampico. Huerta rompió entonces las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y envió a la mayor parte de su ejército al estado. Japón no rompió relaciones comerciales ni diplomáticas, aunque el embajador Kumaichi Origuchi había intentado salvarle la vida a Madero y dado asilo en su embajada a la familia del depuesto presidente. Argentina, Brasil y Chile, grupo conocido como ABC, se ofrecieron a actuar como mediadores en el conflicto durante las conferencias de Niagara Falls, Canadá, el 20 de mayo de ese mismo año. El 24 de junio se firmó finalmente un acuerdo conocido como Tratado de Bucareli, que establecía que Estados Unidos reconocería cualquier gobierno provisional que resultara del conflicto armado, compensaría a los ciudadanos estadounidenses que se vieran afectados por la revolución y que su gobierno no exigiría indemnización alguna por el incidente de Tampico. Avance revolucionario y toma de Zacatecas. Para inicios de 1914, los revolucionarios dominaban casi todo el norte del país, a excepción de Baja California. En Durango, Pablo González y Jesús Carranza, o Jesús Agustín Castro y Luis Caballero, en su ausencia, habían tomado el liderazgo del movimiento cuando Carranza tuvo que salir hacia Sonora después de que fuerzas huertistas tomaran el control del estado a mediados de 1913. Para entonces, los hermanos Cedillo Martínez se habían convertido en la fuerza dominante de San Luis Potosí. En Tepic operaba exitosamente Rafael Buelna, en Jalisco, Félix Bañuelos y Julián Medina, y en Michoacán, José Rentería Lubiano, Gertrudis Sánchez y Joaquín Amaro Domínguez. En Veracruz, la lucha estaba encabezada por Antonio Galindo, Cándido Aguilar, Hilario Salas y Miguel Alemán. Algunos personajes que después destacarían en la política nacional, como Pragedis Guiner Durán, Aarón Sáenz, Marcelino García Barragán y Miguel Alemán González, vivirían el conflicto en carne propia. Durante marzo y abril de 1914, los ejércitos del norte comenzaron a avanzar hacia la capital, Obregón por occidente, Villa por el centro y Pablo González por el este, con la intención de derrocar a Huerta, lo que motivó y facilitó el estallido de numerosos alzamientos en los estados centrales del país. Especialmente, la ciudad de Zacatecas tenía una gran importancia para ambos bandos debido a que era un cruce ferroviario que debían de tomar los revolucionarios procedentes del norte del país antes de llegar hasta la capital. La ciudad, que se encuentra rodeada de altos cerros, presentaba un gran obstáculo para los atacantes. El general Luis Medina Barrón, encargado de las defensas de la ciudad, colocó la artillería del Ejército Federal en la cima de dos de los cerros más altos, el de la Bufa y el del Grillo. Felipe Ángeles llegó a Calera, a 25 kilómetros de Zacatecas, el 19 de junio de 1914 y salió a reconocer el terreno para la batalla. Francisco Villa se presentó en las inmediaciones de la ciudad el 22 de junio y ordenó que la ofensiva comenzara a las 10 de la mañana del día siguiente. Conforme a lo planeado, los villistas atacaron las posiciones federales en los cerros de la Bufa, el Grillo, la Sierpe, Loreto y de la Tierra Negra, mientras 40 cañones apoyaban el despliegue de la infantería que ascendía por los cerros que rodeaban la ciudad. Alrededor de las 5:40 de la tarde, las tropas federales comenzaron a abandonar sus posiciones y huir de forma desorganizada.
Poco tiempo después, los revolucionarios tomaron los cerros de la Bufa y del Grillo, avanzando posteriormente sobre la ciudad. Las tropas de Villa mataron a una gran cantidad de soldados que trataban de huir, contabilizándose 5,000 muertos en el bando federal por 3,000 en el bando revolucionario. A pesar de la victoria, Villa no pudo ser el primero en llegar a la capital debido a que Carranza bloqueó los envíos de carbón a la División del Norte, el cual era necesario para alimentar los ferrocarriles de Villa. Por otro lado, Obregón bajó por Sinaloa y Jalisco, ocupando Guadalajara, desde donde se dirigió al centro del país. González bajó por Monterrey, Tampico, San Luis Potosí y Querétaro. Con estos avances, el movimiento dejó de ser exclusivo del norte del país y abarcó prácticamente la mitad del territorio nacional, lo que al mismo tiempo ocasionó que otros sectores sociales se incorporaran. Conforme avanzaron las fuerzas revolucionarias, se establecieron diversos pactos en los lugareños, pactos con los lugareños a cambio de apoyo, por lo que se hicieron decretos obreristas y agraristas. Triunfo revolucionario. El 14 de julio de 1914, Huerta huyó de la capital y al día siguiente, el 15 de julio, presentó ante el Congreso su renuncia. Se trasladó a La Habana, Cuba, y de ahí a Estados Unidos, donde fue detenido y enviado a la prisión de El Paso, Texas, donde murió en 1916. Francisco Carvajal, entonces ministro de Relaciones Exteriores, quedó al frente del gobierno con la tarea de entregar la capital a las fuerzas revolucionarias y negociar la rendición de las fuerzas federales. Carvajal solicitó la mediación de Estados Unidos, a lo que Carranza rehusó. Después de conversaciones entre el gobierno y carrancistas, el 14 de agosto de ese mismo año se firmaron los tratados de Teoloyucán, en donde se presentaba formalmente la rendición incondicional del ejército federal. Guerra de facciones. Tras la renuncia de Huerta, la capital fue rápidamente ocupada por el ejército constitucionalista. Venustiano Carranza llegó a la ciudad acompañado de Álvaro Obregón el 20 de agosto y tomó el mando político y militar. El hecho de que Carranza le hubiera negado la posibilidad de entrar a la capital y que no lo hubiera invitado a la firma de los tratados de Teoloyucán creó un fuerte malestar en Francisco Villa, por lo que varios generales intentaron llegar a un arreglo pacífico. Se llevó a cabo entonces una reunión cuyo resultado quedó plasmado en el Pacto de Torreón, en el cual se acordó que Carranza seguiría siendo el primer jefe, la división del norte tendría el mismo rango que la del noreste y noroeste, y Felipe Ángeles fungiría asimismo como jefe de todo el ejército. Poco después, Carranza convocó a los gobernadores y generales a una convención en la que debía elaborarse un programa revolucionario. Convención de Aguascalientes. La apertura de la convención se llevó a cabo el 1 de octubre en Ciudad de México y fue presidida por Luis Cabrera. Sin la presencia de los delegados villistas ni zapatistas, Carranza presentó su renuncia durante la sesión del tercer día, aunque esta no fue aceptada por los delegados. Se acordó además que la convención se trasladara a Aguascalientes con la finalidad de que asistieran villistas y zapatistas, además de que solo participarían militares y no civiles. Las sesiones fueron reanudadas el 10 de octubre en la ciudad de Aguascalientes, siendo presididas por Antonio I. Villarreal, José Isabel Robles, Pánfilo Natera, Mateo Almanza, Marciano González, Samuel Santos y Vito Alesio Robles. Con el traslado de la sede, Villa y Zapata decidieron enviar a sus delegados. Carranza, por su parte, no asistió a la convención, ya que creía que Aguascalientes estaba amenazada por Villa. En su lugar, se dirigió a Veracruz. Durante las sesiones, que se prolongaron hasta el 13 de noviembre, los zapatistas pidieron que Carranza renunciara como primer jefe de la revolución y que se aceptara íntegramente el plan de Ayala. En una carta leída a los presentes por Álvaro Obregón, Carranza aseguraba estar de acuerdo en renunciar si Villa y Zapata se retiraban de la vida pública y renunciaban como líderes de sus respectivos ejércitos. La convención nombró a Eulalio Gutiérrez presidente interino. Al enterarse del nombramiento el 10 de noviembre, Carranza ignoró el acuerdo de la convención y su derecho a nombrar presidente, declarando que Gutiérrez era un presidente espurio. Las fuerzas carrancistas salieron de la capital al mismo tiempo que entraban los zapatistas. Días después llegaron las fuerzas de Villa, reuniéndose ambos generales y firmando el pacto de Xochimilco, el cual básicamente constituía una alianza contra Carranza. Presionado por Villa y Zapata, Gutiérrez no pudo gobernar y el 16 de enero salió de la capital e intentó establecer su gobierno en San Luis Potosí, aunque al poco tiempo renunció de forma definitiva. Roque González Garza fue nombrado presidente provisional, gobernando del 7 de enero al 9 de junio de 1915. Mientras tanto, en Veracruz, Carranza gobernó de facto el país. El 12 de diciembre de 1914 reformó el Plan de Guadalupe y poco después, el 6 de enero de 1915, promulgó una serie de leyes redactadas por Luis Cabrera. El 10 de junio, Francisco Lagos Cházaro recibió de la convención el poder ejecutivo.
La capital fue tomada de nuevo por los carrancistas el 2 de agosto y ante su llegada, la convención se trasladó a Toluca y después a Cuernavaca, en este último sitio sin la presencia villista. Triunfo del constitucionalismo. Desde inicios de 1915 era claro que la lucha por el poder continuaría, ahora entre carrancistas, villistas y zapatistas. Los últimos dos grupos contaban para entonces con la ventaja de tener un ejército más numeroso y habían ocupado la capital, aunque conforme avanzó ese año, la balanza se fue inclinando hacia el bando carrancista gracias a las victorias de Álvaro Obregón frente al ejército de Francisco Villa, ya que, a pesar del pacto realizado en Xochimilco, nunca hubo una verdadera colaboración entre Villa y Zapata, debido a que este último tenía por objetivo mantener aislada su región, por lo que se mantenía a la defensiva. El 6 de abril de 1915, las fuerzas de Villa intentaron tomar Celaya, que estaba bajo control de Obregón, el cual pudo defender la plaza, causando 2,000 bajas en el bando contrario. Una semana después, Villa volvió a intentar, Villa volvió a intentar tomar la plaza, esta vez perdiendo alrededor de 4,000 soldados y fallando en su objetivo. Estas derrotas debilitaron fuertemente al ejército villista, el cual se dirigió a León con la intención de recuperar sus fuerzas. En total se desarrollaron 4 batallas en el Bajío guanajuatense, y a pesar de que todas las ganó Obregón, en la última, en el poblado de Santa Ana del Conde, un casco de metralla lo hirió en el brazo derecho, por lo que los médicos se lo amputaron. Participación de la Casa del Obrero Mundial. La Casa del Obrero Mundial había sido fundada durante la presidencia de Madero el 22 de septiembre de 1912 por un grupo de trabajadores mexicanos y activistas extranjeros. Durante esta etapa, la organización sirvió a manera de unión para agrupaciones sindicales y mutualistas posicionados en Ciudad de México, además de que tuvo una composición plural ya que tanto anarquistas como católicos integraban sus filas. Al ser derrocado Madero en la COM, o sea, la Casa del Obrero Mundial, se impuso una línea más radical que rechazaba el gobierno huertista. Tras el triunfo de la revolución en agosto de 1914 y el posterior exilio de Victoriano Huerta, Obregón reabrió la COM. Sin embargo, la lucha entre las facciones carrancistas y convencionistas causó debate sobre el camino que debía de seguir la organización. Los argumentos del pintor Gerardo Murillo y de Obregón convencieron a los dirigentes de la organización de aliarse con la revolución constitucionalista, misma que ya había definido su vocación social durante la guerra. El 17 de febrero de 1915 se firmó en la Ciudad de México una alianza entre la Casa del Obrero Mundial y la facción carrancista, misma que solicitaba de la primera aportar voluntarios a las filas constitucionalistas, y a Carranza se le pedía convertir en leyes las demandas de los obreros organizados. Esto dio origen a los llamados batallones rojos, grupos militares que trabajadores del Distrito Federal que tendrían por tarea, grupos militares de trabajadores del Distrito Federal que tendrían por tarea, se abre comillas, combatir a los campesinos militares de la División del Norte y del Ejército Libertador del Sur durante la Revolución Mexicana, se cierra comillas. El encargado de la organización fue el coronel Ignacio Enríquez, quien formó hasta 6 batallones con sus 4,000 y 7,000 reclutados aproximadamente. Cabe mencionarse que los batallones tuvieron su mayor participación entre abril y septiembre de 1915. Batalla de Columbus. En octubre de 1915, el presidente de Estados Unidos le dio el reconocimiento de facto al carrancismo, aunque condicionó tal reconocimiento al buen comportamiento que mostrara Carranza hacia los intereses estadounidenses. A partir de ese momento, la relación entre Wilson y Carranza mejoró, lo que hizo que Villa se sintiera traicionado por parte del gobierno estadounidense, al mismo tiempo que se aseguró que Carranza había aceptado las condiciones estadounidenses a expensas de sacrificar la política y economía de México. El 11 de enero de 1916, un grupo de soldados villistas detuvo un tren en Santa Isabel, Chihuahua, asesinando a 17 ciudadanos estadounidenses, mineros e ingenieros que habían ido al país por invitación de Carranza. Poco antes del amanecer del 10 de mayo de 1916, Villa atacó con 400 hombres el poblado de Columbus, Nuevo México, al grito de ¡Viva México! Y ¡Viva Villa! Y los cuarteles del 13º Regimiento de la Caballería. Durante el enfrentamiento fallecieron 7 soldados estadounidenses y 7 civiles, mientras el bando estadounidense aseguró haber dado muerte a entre 75 y 100 soldados villistas en suelo mexicano. El ataque a Columbus ocasionó que el Congreso de Estados Unidos autorizara castigar a los responsables, por lo que tropas estadounidenses se internaron en el país. Un total de 5,000 soldados al mando del general John J. Pershing encabezaron una expedición punitiva de 11 meses de duración.
Durante la expedición, los estadounidenses tuvieron altercados con la población civil, como el del 12 de abril en Parral, Chihuahua, e incluso con el ejército carrancista en junio de 1916 en el Carrizal. Las tropas, que llegaron a contar 15,000 en territorio mexicano, finalmente salieron del país en enero de 1917 sin haber podido encontrar a Villa. Congreso Constituyente. A pesar de que Carranza se había levantado contra el gobierno huertista con la promesa de restaurar la Constitución de 1857, optó por redactar una nueva constitución que cumpliera con las promesas hechas a campesinos y obreros durante el conflicto armado. Esto con la finalidad de evitar que los principales actores quedaran insatisfechos y de nuevo se creara una inestabilidad social y política. En diciembre de 1916, Carranza, virtual triunfador del conflicto, convocó a un Congreso Constituyente formado exclusivamente por seguidores carrancistas y reunidos en la ciudad de Querétaro. Aunque villistas y zapatistas fueron excluidos de esta cita, sus demandas sociales fueron adoptados a su manera por los diputados constituyentes con el fin de socavar el apoyo popular que aún tenían. Dicho Congreso sesionó hasta el 31 de enero de 1917, tiempo durante el cual Carranza y sus íntimos de tendencias moderadas mantuvieron debates con grupos del mismo constitucionalismo de ideas más progresistas, entre los que destacan Pastor Rouaix y Francisco J. Mújica, entre otros. Entre las diferentes corrientes, finalmente se llegó al acuerdo de promulgar la Constitución de 1917 el 5 de febrero, permaneciendo desde entonces vigente en el país. Dentro de los artículos promulgados en la Constitución sobresalen: artículo tercero, la educación que imparta el Estado debe ser laica, gratuita y obligatoria. Artículo 27, el suelo y subsuelo pertenecen a la nación. Ninguna corporación religiosa podrá ser propietaria. Artículo 123, regula las relaciones obrero-patronales en el país, concediéndole autoridad al Estado el derecho de intervenir en conflictos de este tipo. Artículo 130. Regula la relación Iglesia-Estado, haciendo la separación y estipulando que los miembros religiosos no pueden poseer bienes o participar en la política interna. El 6 de febrero, Carranza expidió la convocatoria para realizar elecciones en los 3 órdenes de gobierno, las cuales se llevaron a cabo en marzo. Carranza resultó elegido presidente con el 98% de la votación para el periodo 1917-1920 y tomó posesión el 1 de mayo de ese mismo año. Actividad revolucionaria y contrarrevolucionaria de 1917 al 28. Carranza gobernó de 1917 a 1920, aunque no logró pacificar del todo al país, ya que continuaron levantamientos villistas en el norte, zapatistas en el sur, otro movimiento contrarrevolucionario de Félix Díaz que duró hasta mediados de 1920, así como otras rebeliones en Chiapas, Oaxaca y Michoacán. A grandes rasgos, se pueden dividir en 3 grupos los movimientos anticarrancistas. 1. Los revolucionarios anticonstitucionalistas, en donde destacan los villistas, los zapatistas, los cerillistas en San Luis Potosí, arenistas, ubicados en el estado de Tlaxcala, y los calimayoristas en Chiapas. 2. Los contrarrevolucionarios, entre los que se encuentran los palaecistas, quienes se ubicaron en la costa superior del Golfo de México, los felicistas, quienes apoyaron a Félix Díaz durante su incursión al país por Tamaulipas y lo siguieron posteriormente por Oaxaca, Chiapas, Guatemala, y de regreso nuevamente por Veracruz, y en una campaña que duraría hasta mediados de 1920. También los soberanistas, que operaban en Oaxaca y cuyos principales líderes eran José Inés Dávila, Guillermo Meixueiro, mapachistas y pinedistas, conocidos comúnmente como finqueros, y que operaban en el estado de Chiapas, y los los aligaristas, que se encontraban en Oaxaca. Y 3, también se encontraban alzados sin banderas, como los altamiranistas, cintoristas y los chavistas, quienes operaban en el estado de Michoacán, pero fueron derrotados finalmente el 8 de enero de 1918 en el pequeño municipio de Huandacareo del mismo estado, con apenas 83 hombres colocados estratégicamente en el pueblo. Asesinato de Zapata. Exhiben su cadáver en Cuautla, Morelos. Para acabar con el movimiento de Zapata, Carranza comisionó al general Pablo González Garza para que realizara una campaña de exterminio de la población. Las precarias situaciones de los habitantes, empeoradas por hambrunas y epidemias, también diezmaron a la población, pero el movimiento zapatista persistió, por lo que González urdió un plan. Jesús María Guajardo, un coronel auxiliar de González, estando borracho o fingiendo estarlo, arremetió contra Carranza y González, cerciorándose de que un prisionero zapatista lo escuchara, y más tarde le permitió huir. Cuando Zapata se enteró de lo dicho por Guajardo, lo invitó a integrarse a sus filas.
luego de una serie de negociaciones y de que Guajardo mandara asesinar a varios ex zapatistas que se habían integrado a los carrancistas como muestra de sus supuestas intenciones, se concertó una reunión para sellar la supuesta alianza de la hacienda de Chinameca el 10 de abril de 1919. Cuando Zapata cruzó el portón, un clarín tocó el saludo y los 10 soldados de la Guardia de Honor que presentaban armas le dispararon simultáneamente. Guajardo fue ascendido a general y recibió de Carranza 50,000 pesos por, se abre comilla, notables servicios en el ejercicio de sus funciones militares. Se cierra comilla. Plan de Agua Prieta y asesinato de Carranza. Al momento de estar, al momento de estar cerca la sucesión presidencial, Carranza favoreció a Ignacio Bonillas como su sucesor e intentó acusar a Obregón de conspiración. Esto molestó a Plutarco Elías Calles, Obregón y Adolfo de la Huerta, quienes proclamaron el Plan de Agua Prieta, documento por medio del cual desconocían el gobierno constitucionalista y proclamaban la soberanía del Estado de Sonora. Ante la imposibilidad de hacer frente y defender exitosamente la capital ante el inminente ataque del Grupo de Sonora, Carranza se dirigió hacia Veracruz con mobiliario del Palacio Nacional, máquinas para imprimir moneda y el erario nacional. Durante el trayecto fue emboscado y asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla, el 21 de mayo de 1920. Pues es así como llegamos al final de este programa en el que hemos visto la participación de Venustiano Carranza en la revolución, obviamente, como lo acabamos de ver, hasta su muerte. Pues muchas gracias de nuevo por sintonizar. Espero que estos programas, además de entretener, eduquen y más que educar, nos motiven, nos inspiren, nos renueven y nos transformen para buscar esa utopía, la utopía de cambiar el mundo. Primeramente, por supuesto, de unirnos y diseñar un plan que nos permita mejorar las cosas para todos. Pásela muy bien y nos vemos en el próximo programa.